Todos necesitamos misericordia. Creo que nadie estaría en desacuerdo con esta afirmación. Todos necesitamos misericordia. ¿En cuántas ocasiones nos hemos visto necesitados de misericordia? Probablemente son tantas que no podemos recordarlas ni siquiera contarlas. Son muchas, ¿verdad? Y especialmente somos conscientes de que necesitamos misericordia cuando hay una necesidad apremiante. Ahora, también hemos de preguntarnos, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de extender misericordia a otros? Muchas también, ¿no es así? Generalmente, la misericordia es una cualidad que todos deseamos recibir, pero que no tantos están dispuestos a dar. Pero en esta mañana vamos a ver un episodio en la Biblia de una persona que necesitaba misericordia y otra que se la concede. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, vamos a ver la compasiva misericordia de Jesús. La compasiva misericordia de Jesús a la luz de este episodio en este pasaje. Fijémonos, Marcos 10, 46 dice así: Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y se fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. En estos versículos que acabamos de leer encontramos resaltada y ejemplificada la compasiva misericordia de Jesús. Y en primer lugar observamos la compasiva misericordia de Jesús por medio del ruego del ciego Bartimeo. El ruego del ciego Bartimeo en los versículos 46 al 48. Fijémonos, leámoslo de nuevo juntos para que esté en nuestra mente. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos la compasiva misericordia de Jesús, y en primer lugar lo vemos en estos versículos iniciales por medio del ruego del ciego Bartimeo. No hay duda cuál era el ruego de Bartimeo. Es claro, y además lo repite en dos ocasiones consecutivas: necesitaba misericordia. Pero antes de entrar de lleno en el ruego y el clamor de Bartimeo en concreto, el versículo 46 nos introduce a su situación particular, la situación de Bartimeo. Y este episodio sucede en la zona de Jericó. Fijémonos, el versículo 46 comienza diciendo: Entonces llegaron a Jericó. ¿Por qué llegaron a Jericó? ¿Y quién llegó a Jericó? Llegaron a Jericó Jesús y sus discípulos, lo vemos por el contexto. Ellos iban de paso a Jerusalén. Recordemos en el capítulo 10, versículo 32 al 34, nos dice exactamente hacia dónde iban. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Marcos 10, 32. Versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén, cuando Jesús se dirige a sus discípulos. ¿Y a qué iban a Jerusalén? Jesús les anuncia en esos versículos también: iban a Jerusalén para que Jesús muriese en la cruz a manos de los romanos, después de ser entregado por los principales sacerdotes judíos. Pero todo bajo el plan predeterminado de Dios, como Hechos 2:23 afirma.
Así que camino a Jerusalén, que estaba a unos 24 kilómetros de Jericó, era un camino arduo, porque según los habitantes de aquella época sabían, este camino era una ascensión, y eran 24 kilómetros que generalmente nosotros no caminamos tanto, ¿verdad?, en la actualidad. No solo una distancia considerable, sino con una pendiente que llevaba unas 6 horas a pie a buen ritmo y sin parar. Así que ellos van saliendo de Jericó, camino a Jerusalén, con estas al menos 6 horas de camino por delante, 24 kilómetros cuesta arriba. Y salen de Jericó, en realidad llegan a Jericó y salían de Jericó. Jericó, que se encontraba un poco al sur de la Jericó del Antiguo Testamento. Esta Jericó del Nuevo Testamento había sido relocalizada un poquito al sur, con los montes de Judea en el fondo, en el oeste, y era una ciudad excelente. Una ciudad construida por Herodes el Grande y refinada por su hijo Arquelao, como vemos en Mateo 2:22. No solo había sido construida con todo lujo de detalles, pomposa, sino que además estaba circuncidada por varios arroyos que eran usados por medio de acueductos que distribuían ese agua y esa fertilidad a toda la ciudad. Y no solo eso, sino que tanta agua a los alrededores daba un clima casi tropical y una fertilidad extraordinaria en sus ricas tierras. Era tal la riqueza de Jericó, era tal la exuberancia de Jericó, que el historiador Josefo la describe como la ciudad más rica del país en aquel tiempo. Y la describe con estas palabras: el pequeño paraíso. Así que están ahí, llegan a Jericó, en este pequeño paraíso, en esta ciudad pomposa, en la ciudad más rica del país en aquel tiempo, pero no estaban en Jericó para quedarse. Iban de camino a Jerusalén, así que el versículo 46 nos dice que según salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud que se había añadido, se encuentran con una persona. ¿Con quién se encuentran? Versículo 46. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino. Jesús sale de Jericó, camino a Jerusalén. No va solo. El texto nos dice, sus discípulos continúan con él. Cuando está hablando de discípulos, aquí es de una manera general, no solo sus 12 discípulos, sino también sus seguidores verdaderos, en los cuales están incluidos los 12 apóstoles. Pero además el versículo 46 añade una gran multitud que se les había unido según habían pasado por Jericó. Porque si observamos los versículos anteriores, Jesús iba tan solo con sus discípulos y parte de sus discípulos, sus 12 apóstoles. En Jericó se les une esta gran multitud. Y en el camino saliendo se encuentra una persona, Bartimeo. ¿Qué sabemos de Bartimeo? Conocemos su nombre porque el texto nos lo da, y su nombre indica, como el pasaje mismo aclara, que era hijo de Timeo. En realidad eso era común en aquel tiempo, identificar a las personas por su padre. En Israel las personas eran conocidas de esta manera, al igual que hoy en día somos conocidos por nuestro apellido. Probablemente no habría muchos Bartimeos hoy en día, ¿verdad? Y si solo hay uno, no habría que decir el apellido ni de quién es hijo para saber a quién te estás refiriendo. Pero hay muchos más, José o Manolo, otros nombres comunes, y sin una referencia puntual no sabríamos quién es. En aquel tiempo, en lugar de un apellido, era su padre el que marcaba su identidad para distinguirlo de otros. Ahora, lo más llamativo no es su nombre, ni su padre, sino lo más llamativo que el texto nos muestra es que era ciego. Ciego no, dice el texto, de nacimiento, o si tenía una ceguera sobrevenida en algún momento de su vida. Tampoco la palabra que utiliza nos da a entender en qué momento se quedó ciego, pero sí que es claro que era ciego, ciego completamente. Y lo que sí sabemos también es que en aquel tiempo los ciegos, así como cualquier persona que tenía una discapacidad, eran considerados pecadores bajo el juicio de Dios. En una sociedad legalista, regida por una religión que se había apartado del plan de Dios y de la palabra, ellos habían concluido con cierta base bíblica, pero que habían extrapolado más allá de lo que la palabra decía, para decir, si le pasa esto,
algo habrá hecho. Y lo que ha hecho es pecar. De hecho, Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, nos ilustra esta realidad. Cuando, dice Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, fijémonos cómo estaba enraizado esta idea, que los mismos discípulos de Jesús le hacen esta pregunta. ¿Qué le preguntan? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Estaba muy infiltrado, enraizado en esa cultura, que si una persona tenía un tipo de enfermedad, la causa era que o él o sus padres habían pecado. Así que esta persona estaba realmente rechazada por la sociedad. Y por eso, no solo era ciego, sino que el texto nos dice que era un mendigo ciego. No era un mendigo y entonces se había quedado ciego, sino que porque era ciego, ya sea de nacimiento o posteriormente, su única manera de subsistir era por medio de la mendicidad. Debido a su ceguera vivía en el ostracismo y estaba abocado a pedir, a suplicar. La mendicidad era la manera que tenían los discapacitados para ganarse la vida. Esto lo vemos también en Juan 9:8. Así que Bartimeo, ciego, abocado a pedir para ganarse la vida, en el ostracismo social y espiritual, con esa idea general de que estaba ciego porque había pecado él o bien había pecado su padre, él está allí junto al camino en Jericó, a la salida de Jericó, en el camino que llevaba a Jerusalén, que por cierto era un buen lugar para pedir, un lugar estratégico, ya que en aquel tiempo era el momento de subir a Jerusalén a la Pascua. Y todos los que venían desde ese flanco del país tenían que pasar por Jericó y tenían que pasar por ese camino en el que Bartimeo estaba pidiendo. De hecho, no estaba solo. Mientras Marcos nos lo muestra solo y Lucas también, Mateo, el otro pasaje que nos relata este episodio, en Mateo 20:30, menciona que estaba con otro ciego. Así que Bartimeo, un ciego mendigo, había cogido un buen lugar en el camino a Jerusalén y allí estaba junto a otro ciego mendigando para poder vivir. Esa era la situación de Bartimeo y lo podemos observar a raíz del versículo 46. Pero más importante aún que su situación, que nos pone en contexto para entender mejor cuál era su modo de vida, el texto resalta su clamor, el clamor de Bartimeo. Algo va a suceder cuando Bartimeo conoce que además de los peregrinos comunes que pasaban en dirección a Jerusalén, además de los viajeros habituales, una persona especial estaba pasando cerca de su puesto en el camino. ¿Qué va a hacer Bartimeo? Versículo 47, comienza a clamar con insistencia, con un ruego profundo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, ¿qué hizo? Comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba pasando más gente de la habitual por aquel camino. Recordemos con quiénes iban con Jesús. Iba Jesús, iban sus discípulos en sentido amplio, iba una multitud. De hecho, el versículo 46, fijémonos que enfatiza una gran multitud. Así que ahí estaba pasando algo especial. Y entonces llega a sus oídos que era Jesús el Nazareno. De hecho, en el pasaje paralelo, en Lucas 18:36, encontramos que él preguntó, dice Lucas 18:36, al oír que pasaba una multitud, preguntaba, ¿qué era aquello? Él tomó la iniciativa. Tanta gente, tanta marabunta, esto no es normal, aun cuando estamos en la semana de la Pascua, aun cuando hay muchos peregrinos. Y él preguntó, ¿qué está pasando? Así que, de alguna manera, le dieron a entender, o alguien le comunicó, que es que era Jesús el Nazareno el que estaba allí. Nazaret. Identifican a Jesús por su lugar de crianza. De hecho, Nazareno era un término despectivo, insultante, debido a la baja consideración que tenía Nazaret. Así que la gente veía en Jesús a una persona popular, pero de Nazaret. Esto no impidió a Bartimeo entender quién era realmente Jesús.
Porque el versículo 47 nos dice lo que hizo Bartimeo. Fijémonos, versículo 47. Comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su necesidad le llevó a gritar. Comenzó a clamar en voz alta para captar la atención de Jesús. Este gritar significa un clamor alto y urgente. Es como una persona que está en medio del océano y ve pasar un barco que le puede salvar realmente y no va a empezar a decir: estoy aquí. No, su vida está en juego. Va a hinchar los pulmones y con la energía que le queda va a llamar lo más alto posible porque está en una necesidad profunda y es urgente. Así clamaba Bartimeo, sin parar. No clamó una vez. De hecho, la manera en la que lo expresa da a entender que es un grito continuo. Estaba gritando a pleno pulmón una y otra vez. No es de extrañar que a más de uno probablemente le molestara a esta persona gritando en el fondo. ¿Qué es lo que gritaba? Y repetía incesantemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es muy interesante porque a Bartimeo le habían dicho que por allí pasaba Jesús, ¿quién? El Nazareno, de Nazaret. Pero él no se dirige a Jesús de esta manera, sino que él clama a Jesús por su verdadera identidad: Jesús, hijo de David. ¿Qué significa esto? Hijo de David es un título mesiánico. De acuerdo al segundo libro de Samuel 7, el Mesías sería del linaje y la descendencia de David. Sería el heredero de su trono. Y Jesús ciertamente era descendiente de David, al igual que su padre y madre terrenal, José y María. Y él sería el rey que cumpliría y va a cumplir, las que todavía están por cumplirse, todas las promesas hechas a Abraham y a David en los pactos que se conocen como abrámico y davídico, los que Dios hizo con ellos y Dios va a cumplir. Jesús es el Mesías que va a cumplir todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Así que tiene mucha significancia que Él le identifique por su identidad verdadera: Hijo de David. Está reconociendo que es el Mesías. Bartimeo está haciendo una declaración, una confesión pública de su fe en que Jesús era el enviado de Dios, el ungido, el que estaban esperando, el que cumplía las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, se dirigía a la persona adecuada. Pero ¿cómo se dirigió? ¿Cuál era su clamor? ¿Cuál era su ruego profundo y urgente? Fijémonos, versículo 47. Ten misericordia de mí. Gritando, repetidamente: ten misericordia de mí. Esta es la típica súplica del afligido y necesitado. Pero estas no son unas meras palabras típicas repetitivas, sino el clamor de un corazón de un hombre que estaba en profunda necesidad y que reconocía que Jesús era el Mesías y el único que podía paliar esa necesidad realmente. Apelaba a Jesús para que extendiese su misericordia hacia él, en un acto que está por concretar, porque en un primer clamor no lo especifica. Pero lo que sí especifica este clamor y la manera en la que él se dirige a Jesús es que Bartimeo está reconociendo su miseria, Bartimeo está reconociendo su indignidad, Bartimeo está reconociendo su impotencia, a la vez que está reconociendo y confiando en la capacidad y habilidad de Jesús, el Mesías. Esa es la situación de cualquier corazón que verdaderamente viene pidiendo misericordia a Cristo. No viene reclamándola, no viene exigiéndola, no viene pensando que yo lo valgo o yo lo merezco, sino viene desde su indignidad, viene desde su miseria, viene desde su impotencia y clama al único que puede realmente paliar esa necesidad.
¿A qué dio lugar el clamor repetitivo e incesante de Bartimeo? Versículo 48, fijémonos en nuestras Biblias. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Su clamor inicial llevó a que le reprendieran, versículo 48, no unos pocos, sino muchos. Le reprendieron la mayoría de la multitud. Les molestaba que estuviera gritando continuamente. Es más, no es difícil extrapolar que les indignaba que un ciego, considerado maldito por su pecado en esa sociedad, molestara a Jesús. Mira, tiene cosas más importantes que hacer que perder el tiempo contigo. Pero Bartimeo, ¿qué hace? A pesar de las reprimendas, grita aún más. Consiguen justo el efecto contrario que deseaba. Como cuando les dices a los niños: no gritéis. Las palabras mágicas para que probablemente griten más, ¿verdad? Aquí en este caso, mira, deja de molestar. Bueno, él gritaba aún más. Se intensificó el clamor de Bartimeo. Su confianza estaba puesta en Jesús. Nada ni nadie le iba a desviar de captar la atención de Jesús, porque era su única esperanza. No le importaba lo que pensaban los demás. Así que su clamor fue más alto, no distinto, el mismo, pero sí más alto y repetido. Él gritaba mucho más, y de nuevo continuamente. Este no es un episodio aislado. Tal vez estás aquí y no eres ciego, probablemente nadie es ciego, aunque algunos tienen que usar ayuda visual, ¿verdad? Pero no hasta el punto de la ceguera. Estás aquí y no eres un mendigo, probablemente. Pero estás aquí, y todos estamos aquí, necesitados de la misma misericordia. Y todos estamos aquí necesitados de acudir a la misma fuente de la cual mana la verdadera misericordia, el Señor Jesucristo. Hemos de ser conscientes de nuestra necesidad y clamar en reconocimiento a que no lo merecemos, clamar de acuerdo a nuestra miseria, clamar de acuerdo a nuestra impotencia y a nuestra indignidad. El otro día estaba esperando a que mi hija mayor saliera del instituto, que ha empezado este curso. Y como había llegado pronto y era ya casi la hora de comer, pues me fui a tomar una tapa, algo que es muy leonés, ¿verdad? Mientras tanto estaba esperando con Loida, entró una persona en el lugar pidiendo. Y tengo que reconocer que mi primera reacción cuando pasó al lado mío fue la de pensar, bueno, ¿cómo sé yo verdaderamente si tiene una necesidad o no tiene una necesidad? Y a la vez, en esa décima de segundo, pasó por mi mente, bueno, ¿cómo sé yo para lo que va a utilizar el dinero si le doy algo de dinero? Así que en todo ese pensamiento, el hombre pasó y yo no le hice caso. Pero luego, mientras recorría el lugar, pensé, bueno, realmente, ¿cómo sé yo si tiene necesidad o no? Y ante eso, y también la sensibilidad de mi mujer, que tiene mucha más misericordia que yo, pensé, bueno, ante la duda, mejor tratar de ayudar a esta persona dentro de lo que puedes ayudar, que no es mucho. Así que cuando le dimos alguna moneda, me llamó la atención lo respetuoso que fue y lo agradecido que fue. Él era consciente de su necesidad e incapacidad. No le estaba exigiendo. Y cuando lo recibió, mostró realmente gratitud, aunque nosotros no hicimos nada que le fuera a solucionar su situación. Estamos necesitados de misericordia. Hay muchas áreas en la vida en las que necesitamos ser ayudados, porque nosotros somos incapaces. Estamos necesitados en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro carácter, en nuestra lucha con el pecado como hijos de Dios. Y necesitamos venir a Cristo para ello. Estamos necesitados en cuestiones del matrimonio, si estás aquí, estás casado.
El matrimonio no es más que un pecador casado con otro pecador. No esperemos que de eso salga algo bonito, ¿verdad? No nos sorprendamos cuando hay diferencias, hay egoísmo, hay discusiones, el buscar solo nuestro bien. Necesitamos ayuda. Y solo Cristo puede dar esa ayuda por medio de su palabra, transformando el corazón de la persona y dándole nuevos deseos, queriendo agradar a Dios en lugar de agradarse a sí mismo o agradar al cónyuge para evitar los problemas, que eso tampoco es espiritual. Y es Cristo el que nos puede ayudar. No solo en un primer momento para cambiar el corazón como parte de esa regeneración salvífica, sino posteriormente para moldearlo conforme a su imagen y semejanza. Y según crecemos en la imagen y semejanza de Cristo, mejor irá nuestro matrimonio. Pero es un proceso. Y queremos agradar a Cristo y que Cristo nos cambie. Y a lo mejor incluso en el matrimonio el Señor está transformando y obrando en uno de los cónyuges, pero en el otro no o no tanto, y a lo mejor no vas a ver inmediatamente el fruto, sino que van a seguir los problemas. Bueno, el Señor está obrando en ti, está siendo bendición en ese matrimonio. Y lo estamos haciendo para la gloria de Dios, no para tener un mejor matrimonio. Y si hay un mejor matrimonio, que sea para el ejemplo que es realmente de la relación de Cristo con su iglesia. Necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia en la crianza de los hijos. ¿A quién vamos a acudir? A Cristo. Su palabra es el único que puede extenderla. Necesitamos misericordia en relaciones en el trabajo, en cuestiones de trabajo. Vengamos a Cristo y a su palabra. De Él encontraremos misericordia. En muchas otras cuestiones de la vida. Vengamos a Cristo. Solo cuando busquemos esa ayuda, solo cuando dejemos a un lado nuestro orgullo, reconozcamos nuestra miseria, nuestra indignidad, nuestra impotencia y vayamos al lugar adecuado, a la fuente de la misericordia, encontraremos misericordia plena y abundante en Cristo Jesús. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vas a clamar? ¿Vamos a acudir a nosotros mismos buscando la solución? ¿Vamos a acudir a nuestros familiares? ¿Vamos a acudir a nuestros amigos? ¿Vamos a acudir a los supuestos sabios de este mundo que cada 2 por 3 dan con la clave hasta que esa clave no funciona y vuelve otra y así siglo tras siglo? ¿Vamos a acudir al pragmatismo, a lo que parece que da resultados? ¿Vamos a acudir a lo que está de moda actualmente para seguir la corriente todos en una misma dirección, para no desentonar en la sociedad actual? Escucha bien, nada ni nadie de estos va a ayudar. Verdaderamente. Puedes encontrar cierta ayuda. Una tirita para una enfermedad terminal. Pero eso no va a cambiar nada. Solo Cristo puede extender misericordia verdaderamente. Y hemos de venir a Él y clamar como el ciego Bartimeo, porque es el único que puede extender misericordia. Tiene poder para hacerlo, porque Él es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuál es la principal necesidad de cualquier ser humano? La principal necesidad de cualquier ser humano, primero, es que ha de ser consciente de que es un vil pecador. Esto no vende hoy en día. Nunca ha vendido, nunca ha sido popular. Pero hoy en día es más contracultural incluso. Pero es la verdad. Somos pecadores por naturaleza. Y por lo tanto, no porque pecamos somos pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Efesios capítulo 2 lo afirma ciertamente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los salmos nos afirman que en pecado nos concibió nuestra madre. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la principal necesidad.
Esa es la incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad de nuestra miseria, que no podemos venir ante Dios y decir, mira qué bueno soy, o mira esta parte. Mira, me he ganado que sea una parte del cielo y tú, venga, dame la otra. No, no hay nada en nosotros digno de alabanza, digno de ser presentado delante del Dios justo y perfecto y decir, mira, estoy orgulloso por esto. Sino que cuando entendemos quién es Dios realmente, a la luz de su palabra, venimos delante de Él y no solo nos podemos sentir con la realidad de lo que somos, indignos pecadores, que merecemos el castigo por nuestros pecados. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has mordido el polvo? ¿Has estado de rodillas, desesperado delante del Señor, clamando a Él, Señor, ¿qué puedo hacer? Una y otra vez lo mismo, lo he intentado todo, no tengo remedio. Y sé que esto es por mi condición pecaminosa. Es bueno estar ahí, porque en medio de tu miseria ves la grandeza de Dios. Y en medio de tu indignidad vienes clamando por misericordia. Sé propicio a mi pecador. En otras palabras, ten misericordia de mí. Y clama a la persona adecuada. Clama al Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarte y extender misericordia para el perdón de tus pecados. Porque Él es el único que vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir, ni yo tampoco. Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados, apaciguando la ira de Dios, y al tercer día resucitó. Él es aquel que ascendió a los cielos, fue exaltado por el Padre, y es Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día todos lo van a proclamar con su boca, voluntariamente o forzosamente. Y Él es aquel que un día volverá por los suyos y posteriormente instaurará su justo y legítimo reino, cumpliendo las promesas del Mesías sobre esta tierra. Acude a Cristo. Ven a Cristo. Has de clamar, sálvame, no lo merezco. Pongo toda mi confianza plenamente y exclusivamente en ti, en tu obra en la cruz para reconciliarme contigo. Ten misericordia de mí. Y el que viene a Él, la palabra promete que no le echa fuera. Es más, tenemos un ejemplo muy claro, ilustrativo de esta realidad en la persona de Pablo. Si vamos a la primera epístola de Timoteo, en el primer capítulo, Pablo, en una epístola que es pastoral, que está escrita para dar unas instrucciones acerca de cómo pastorear la Iglesia de Cristo, no puede por más que recordar su propio testimonio. Y esto le mueve a gratitud, alabanza, adoración. Y él dice en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Fiel porque acaso Él era fiel? ¿O digno? No. Versículo 13. Aún a pesar de haber sido yo antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ante esta realidad, vio su miseria realmente, la reconoce posteriormente, no dice, bueno, ahora soy mejor persona, ahora ya tengo una estima más alta de mí mismo. No, cada vez que lo reconocemos y cada vez que tenemos que dar nuestro testimonio, tenemos que volver a quién éramos nosotros sin Cristo para exaltar a Cristo. Nada ha cambiado en nosotros, ahora no somos mejores para ganarnos el cielo. Y si hay algo bueno en nosotros es porque Dios está obrando en nuestra vida para su gloria. Y fruto de esto es un testimonio para apuntar a Cristo. Mira, Cristo me ha salvado, pero también puede salvarte tú.
Yo soy un pecador, tú también eres un pecador. Y mira, si yo he sido salvo, es como una muestra de la misericordia que también está disponible para ti. Y fruto de ello nos mueve a adoración, versículo 17. Por tanto, doxología en medio de la carta, no ha acabado la carta. Al empezar la carta, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Pablo se le llenaba la boca con su Dios, con los atributos verdaderos de su Dios, con su Señor y Salvador que le había mostrado misericordia. De Él hablaba, no de sí mismo. A Él apuntaba a la gente, no a su propio ejemplo, sino al ejemplo de Cristo. ¿Y cómo era un ejemplo, de un pecador perdonado? ¿Cuál es tu situación hoy aquí en esta mañana? ¿Has reconocido verdaderamente tu indignidad, tu miseria, tu pecaminosidad y lo que ello merece justamente? ¿Y lo has reconocido de corazón? No esto que a veces se sabe y se repite y sabemos la respuesta correcta, sino realmente lo has reconocido de manera verdadera y a día de hoy lo puedes volver a reconocer. Porque es el mismo testimonio que el día que fuiste salvo. Y entonces, en ese momento has venido a Cristo y te has abrazado a Él como el único y suficiente Salvador y Señor de tu vida. Y aún a día de hoy estás abrazado a Cristo, quien te ha salvado una vez y para siempre. Y a Él le alabas, y a Él sigues, y a Él proclamas, y a Él estás agradecido. Y esa es la razón por la que estás aquí en esta mañana. Porque Cristo te ha salvado y quieres venir a darle alabanza con otros hermanos que Él ha salvado por gratitud. Y esa es la razón de nuestro día a día. Cristo es compasivo y misericordioso. Y lo disfrutamos, los que estamos aquí somos salvos. Pero si estás aquí y aún no eres salvo, puedes también disfrutar. Ven a Él y clama por el perdón de tus pecados genuinos, y en Él encontrarás misericordia. Vemos la compasiva misericordia de Jesús en este pasaje. Lo vemos en primer lugar por el ruego del ciego Bartimeo. Él estaba rogando específicamente por su necesidad física inmediata, su ceguera. Pero además vemos al compasivo Jesús en este pasaje por la respuesta que tuvo. En segundo lugar, vemos en este pasaje la respuesta del compasivo Jesús. La respuesta del compasivo Jesús. Ante el ruego del ciego Bartimeo, ¿qué sucedió? Fijémonos, versículo 49. Lo primero que sucede fue que Jesús se detuvo e hizo llamar al ciego. Versículo 49 dice: y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. ¿Qué había hecho la mayoría de la multitud? Le habían dicho: cállate, no molestes. ¿Qué hizo Jesús, en cambio? Hizo un alto en el camino y le mandó llamar por medio de intermediarios. Era tal el gentío que era imposible acercarse a él o llamarle directamente. Así que estos intermediarios indefinidos le llaman, concretamente con estas palabras, versículo 49, fijémonos: anímate, levántate, que te llama. La actitud de Jesús cambió la actitud de los que estaban a su alrededor. Dejaron de decirle cállate, sino que aquellos que fueron enviados por Jesús le dijeron anímate. Pasaron una actitud hostil y represiva a una actitud de ánimo para transmitir las palabras de Jesús. Levántate, que te llama. Ante el llamado de Jesús, ¿qué hace Bartimeo? Versículo 50. Fijémonos, mira tu Biblia. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y se fue a Jesús. ¿Dudó por un momento Bartimeo en ir a la llamada de Jesús? En absoluto, fijémonos. Es muy descriptivo y significativo lo que hizo. Arrojó su manto, un acto inusual para cualquiera, pero más para un ciego. Si nos ponemos en ese contexto, las personas tenían solo un manto, solo los ricos tenían más de un manto. Y el ciego, ese manto era el que tenía y no podía esperar obtener otro manto. Le daba igual el manto. Le daba igual arrojarlo. Le daba igual en medio de toda esa multitud que desapareciese o alguien se lo llevase. Arrojó el manto porque su principal necesidad era que estaba ciego y lo demás le daba igual. ¿Qué hace a continuación? Se levantó como un resorte de un salto
del suelo. Allí mismo, el verbo de hecho es un verbo único en el Nuevo Testamento y es súper descriptivo porque es una respuesta inmediata, entusiasta, como un resorte al llamado de Jesús. Así que sin el manto, a saber dónde quedó el manto, y de un salto, a saber hacia dónde saltaba, porque estaba ciego realmente, fue hacia Jesús por medio de estos intermediarios. ¿Y qué hizo Jesús cuando le tiene delante de él a Bartimeo? Versículo 59, 51, una pregunta en su primera parte. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Una pregunta simple, pero directa al clamor que él estaba teniendo. Esta pregunta la recogen los 3 evangelios sinópticos que recogen esta escena. Jesús no solo no silenció al ciego, sino que le dio oído. Jesús no solo le dio oído, sino que se interesó en su necesidad particular y específica. Y fijémonos cuál era el contexto inmediato que acaba de suceder. En los versículos anteriores, los discípulos, ¿en qué estaban interesados? Estaban interesados en quién iba a ocupar los lugares de privilegios en su reino venidero. ¿Nos acordamos? Versículos 35 al 41. Sin embargo, Jesús estaba interesado en escuchar a este ciego y le pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Él había venido para servir, no para ser servido. Versículo 45. Y lo demuestra, en este caso, atendiendo a este ciego Bartimeo. Bartimeo, que había clamado a Jesús en repetidas ocasiones, que se recogen en 2 frases específicas, no había dicho por lo que clamaba, aunque probablemente se puede entender, sino decía: ten misericordia de mí. Bueno, Jesús le dice: ¿cómo? ¿Qué deseas que haga por ti? Él lo concreta, versículo 51, fijémonos: Raboní, que recobre la vista. De hecho, lo primero que hace es mostrar reverencia y reconocimiento. Raboní es la transliteración del arameo que significa mi señor, mi maestro. De hecho, es la manera de dirigirse a un maestro más respetuosa y reverencial, más que el tradicional rabí que se suele encontrar en los evangelios. Así que ante esa posición, ese reconocimiento de Cristo, ese reconocimiento de su miseria, le dice la petición: que recobre la vista. Ahora, que recobre puede dar a entender, si lo leemos superficialmente, que había perdido la vista. Pero realmente este verbo se utiliza en los evangelios también para ciegos de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 18, utiliza este mismo verbo para hablar de ciegos de nacimiento. Así que esto no solventa el hecho de si era ciego de nacimiento, una ceguera sobrevenida. Eso es secundario. Él confiesa abiertamente su necesidad principal y básica, y él también confiesa abiertamente su confianza en la habilidad y capacidad de Jesús para sanar. Precisamente esto es lo que resalta Jesús en su respuesta: la confianza de Bartimeo en él. Versículo 52, ¿qué le dice Jesús? Vete, tu fe te ha sanado. En primer lugar le dice vete. Ahora, lo que está diciendo aquí es: ve por tu camino, literalmente, lo cual enfatiza la libertad que tenía después de ser sanado para escoger el camino en el cual iba a ir. Posteriormente, después de decirle ve por tu camino, resalta la fe de Bartimeo como la causa subjetiva de su sanidad. Tu fe te ha sanado. Su confianza en Cristo, que le podía restaurar. Pero el medio objetivo no era su fe. La causa final de la curación no era la fe de Bartimeo, era Cristo. Es Cristo. No depende de nosotros, no depende de nuestra fe. Hay personas que afirman erróneamente que depende de la fe que tengas, entonces Dios va a responder a tu petición. Y si clamas por algo y Dios no te responde, entonces que no tienes suficiente fe y tienes que tener más fe. Y tampoco definen lo que es esa fe, es simplemente una cuestión totalmente subjetiva. Sí, hay que tener confianza en Dios, ¿verdad? Hay que clamar con confianza.
Pero nuestra confianza no está en nuestra fe. Nuestra confianza está ¿en quién? En Cristo. En Dios, quien tiene el poder. Y no depende de nosotros, sino que clamamos, ten misericordia. No es algo que merezco, no es algo que puedo conseguir por mi cuenta, sino es algo que Dios extiende y da inmerecidamente cuando quiere, a quien quiere, como quiere. El pasaje concluye. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo mostró misericordia Jesús? Al instante recobró la vista. Al instante, instantáneo, algo que resaltan los evangelios, especialmente Marcos, de los milagros de Jesús. Instantáneamente, verdaderamente Jesús era el Hijo de David. Verdaderamente Jesús es el Mesías. Verdaderamente Jesús es Dios hecho hombre. Solo Él puede hacer tal milagro instantáneo. Y tenía este poder para realizar este milagro en dependencia de Dios Padre y capacitado por el Espíritu Santo que había descendido sobre Él tras su bautismo. ¿Cuál fue la respuesta del ciego? Fijémonos, le seguía por el camino. Jesús le había dado libertad. Ese ve o vete es ve por tu camino, mira, le estaba anticipando, aunque te voy a sanar, no estás obligado a venir detrás de mí, ni a seguirme a mí, ni venir con las multitudes a Jerusalén, sino puedes escoger hacia dónde ir. Pero ¿qué hizo el ciego que había recobrado la vista? Mostró gratitud, mostró lealtad a Jesús que se le había dado y se unió al grupo de viajeros que le acompañaba a Jerusalén. Y de hecho el verbo lo expresa de tal manera que no le siguió solo por un momento, sino que al menos le siguió en todo el camino hasta Jerusalén, esos 24 kilómetros. Pero lo que más resalta de esta parte es la respuesta compasiva de Jesús. No cabe duda que estuvo caracterizada por la compasión, por la misericordia. Ahora, hemos de hacernos esta pregunta. ¿Cuándo fue movido a compasión Jesús? Objetivamente, puede haber muchas ideas, podemos meter nuestras ideas en la Biblia y espiritualizarlas y darles apariencia de piedad, pero realmente es la palabra, la autoridad, y hemos de preguntar, hemos de buscar en la palabra cuándo Jesús era movido a misericordia, y tenemos varios ejemplos en los evangelios, no solo este, y hemos de armonizarlos. Jesús, en primer lugar, y principalmente, sintió misericordia y tuvo compasión al observar el estado espiritual de las personas. El estado espiritual de las personas. Mateo 9:36 nos dice que mientras estaba predicando el Evangelio por varias sinagogas, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, misericordia. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pasto. Él tuvo misericordia por la situación espiritual de las personas. ¿Y eso a qué le llevó? A predicarles el Evangelio. El único mensaje que puede cambiar ese abatimiento y angustia por perdón y paz. ¿Cuál fue la acción que tomó al respecto? Marcos 6:34 dice, en el pasaje paralelo, les comenzó a enseñar muchas cosas. Mateo 9:37 y 38 afirma que le dijo a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queremos ejemplificar, queremos tener la misma misericordia que Jesús tuvo y que mostró a lo largo de los evangelios. En primer lugar, hemos de tener compasión por las almas. Las almas a nuestro alrededor que se están perdiendo. Las almas a nuestro alrededor que tienen su vista cegada y que no reconocen que son pecadores y que tampoco, por lo tanto, reconocen que Cristo es el Salvador. Esa es la principal y prioritaria necesidad de cualquier persona. Y la manera principal que podemos mostrar misericordia es hablándoles de su situación y apuntándoles a Cristo. Tal vez hay personas que dirán, bueno, eso no es misericordia, si le vas a decir que es pecador. Bueno, tal vez algunas personas pensarán que no es así. Algunos pensarán, es mejor no decirles nada, para que no haya problemas. Bueno, esa es la misericordia según los hombres, no la misericordia según Dios. Si realmente tienes misericordia, vas a tener en cuenta que hay una eternidad y que están abocados sin Cristo a una eternidad en el infierno. Esto no es un cuento chino, es la verdad.
Prefiero que se enfaden conmigo, pero escuchen el Evangelio, a no que sean muy amigos míos y nunca hayan sido expuestos al Evangelio y estén abocados a una eternidad en el infierno. Que el Señor mueva nuestros corazones realmente. Yo le oro al Señor, he estado hablando esta semana, tengo que reconocer, muchas veces no soy consciente de la situación espiritual de las personas, de los que están alrededor, que necesitan el Evangelio. Y no estoy pensando, está perdido y está perdido por la eternidad, estoy pensando en otras cosas. Que el Señor nos mueva, que produzca en nosotros esa verdadera compasión para hablarles del Evangelio y de Cristo, porque nos preocupa su estado espiritual. Cristo es lo que hizo. No solo nosotros lo hagamos, enseñándoles lo que la palabra de Dios dice, sino que además hemos de orar: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, levanta a las personas llamadas por ti y levántalas de medio de esta congregación para que se dediquen plenamente a predicar el Evangelio, para que se dediquen a plantar iglesias en otros lugares que puedan predicar el Evangelio, para que se dediquen a ayudar tal vez a iglesias que no tienen obreros, para que puedan predicar el Evangelio y la palabra. Señor, levanta misioneros entre nosotros, para que no solo podamos ser una influencia en este país, sino más allá de nuestro país. Y todo eso va a ser una muestra de misericordia. Pero Jesús no fue solo movido a misericordia por la necesidad espiritual, esta es la prioritaria, sino que también fue movido a misericordia por lo mismo que encontramos en este pasaje, por la necesidad física de las personas, lo cual no hemos de obviar ni pasar por alto. Mateo 14:14 dice: al desembarcar, hablando de Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Necesidad física, enfermedad. Mateo 15:32. Entonces Jesús, llamando así a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Compasión por necesidades físicas prioritarias como la comida, no tenían ni qué comer. Lucas 7:13 al 15 nos dice sobre su encuentro con la viuda de Naín. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Otra necesidad física, la vida misma. La prioridad de Jesús al venir a esta tierra fue predicar el Evangelio, fue cumplir la misión de morir en la cruz por nuestros pecados para darnos esperanza viva. Pero también cuando tenía a su alrededor situaciones de necesidad física verdadera, Él fue movido a misericordia y trató de suplir esas necesidades de acuerdo a su poder. Y esto es un ejemplo para nosotros también. Nosotros no podemos resucitar a nadie, ¿verdad? Tal vez en ocasiones no podemos paliar muchas de las necesidades de otras personas. Pero esto no es una excusa. Hemos de entender que al igual que Jesús mostró misericordia, nosotros también somos llamados a mostrar misericordia, conforme a su palabra y de acuerdo al ejemplo de Cristo. Misericordia espiritual por las almas, misericordia física por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Como dice la palabra, hemos de hacer bien a todos, principalmente o primeramente a la familia de la fe. Somos llamados no solo a clamar por misericordia a Cristo, sino a extender esa misericordia a otros en la medida de lo que sea posible. Ahora, hemos de hacerlo tal y como la Biblia lo describe. Y a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Y ahí estaremos en terreno seguro. Y será más que suficiente para ejercitar la misericordia. Porque en muchas ocasiones en el nombre de la supuesta misericordia se justifica o se pasa por alto el pecado que es una afrenta a Dios primeramente, no a nosotros. Bien el propio o el ajeno. La palabra no nos dice que hemos de pasar por alto nuestro pecado en el pecado de los demás, sino lidiar con él bíblicamente de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la verdadera misericordia.
en el nombre de la falsa misericordia, y a veces contradiciendo la palabra, nuestra propia idea de misericordia se vuelve en la autoridad y pensamos que esa es la misericordia. Hemos de someter nuestros pensamientos, nuestras ideas, y han de estar dirigidos y encauzados por la palabra de Dios, por el ejemplo de Cristo que estamos viendo en esta mañana. No nuestras ideas, ni las ideas de los que están a nuestro alrededor. En el nombre de la engañosa misericordia, a veces se atienden necesidades que no son reales ni ciertas sabiéndolo, sino que se hace para evitar problemas. Jesús vio la misericordia de Bartimeo, era clara, la constató, probada, y Bartimeo clamó directamente. Y Jesús, en ese contexto, extendió misericordia. Ahora, como decíamos antes, ante la duda, mejor extender misericordia. Entonces, ¿qué criterio hemos de seguir nosotros para extender misericordia a otros? Porque siempre pensamos, o casi siempre, en nosotros mismos, ¿no es así? Y pensamos, ¿cómo puedo recibir misericordia? Pero hemos de pensar y hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo extender misericordia? ¿Qué situación tienes en tu vida, a tu alrededor, para extender misericordia siguiendo el ejemplo de Cristo? Personas con necesidad de salvación, personas con necesidad física. Porque a veces no hay que ir muy lejos para encontrar personas con ese tipo de necesidades, ¿verdad? Las tenemos en nuestro entorno, las tenemos en nuestro contexto. Y hemos de pedir al Señor, Señor, dame esa misericordia, tu misericordia genuina, para extenderla a otros, así como yo la recibo de ti. Solo la persona que realmente experimenta la misericordia de Cristo en la salvación puede extender ese mensaje de salvación con esa misma misericordia a otros. Amén. Al igual que Pablo dijo, yo el primero de los pecadores. Y yo he sido un ejemplo de misericordia de Cristo para los demás también. Esa es la actitud que hemos de tener ante la salvación de otras personas. Y las necesidades de otras personas. Nosotros podemos ser los que en un momento dado necesitamos físicamente algo. Nos gusta recibir misericordia, ¿no es así? Lo apreciamos. Extendamos misericordia a otros de la misma manera. Cuando alguien necesita comida o ropa, mostremos misericordia ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades. Cuando alguien está enfermo, nosotros no podemos curarles como Jesús, pero sí podemos orar por ellos, orar por los que están sufriendo. Si están en el hospital, visitarles en el hospital si es conveniente, preparar una comida para aliviar su situación. Hay maneras de extender misericordia, pero solo la extenderemos si primero la hemos recibido de Cristo y la disfrutamos cotidianamente, y es guiada y regida por su palabra. Todos necesitamos misericordia. Y Jesús es el ejemplo supremo de misericordia. En este pasaje vemos al compasivo Jesús, la compasiva misericordia de Jesús. Lo vemos por medio del ruego de Bartimeo y lo vemos por medio de la respuesta del compasivo Jesús. ¿A quién vamos a acudir para recibir misericordia? ¿Quién va a ser nuestro modelo para extender misericordia? Solo Cristo, conforme a su modelo. El único que puede dar misericordia es Él. Vengamos a Él y disfrutemos de su compasiva bondad, cuidado y misericordia. Y fruto de esto, como Pablo hacía, redundemos en alabanza a su nombre, en dar gloria a su nombre, en adorarle solo a Él. Y fruto de esta adoración verdadera, no sean solo cánticos un domingo por la mañana, sino sea una vida entregada a Él, devota, agradecida, que busca honrarle y exaltarle en cada momento de nuestra existencia. Amén. Para su vida. Vamos a ver.
Señor, es tan evidente que necesitamos misericordia. En tantas ocasiones vamos buscando misericordia en los lugares equivocados. O incluso definimos la misericordia conforme a nuestras ideas o las de esta sociedad y no las tuyas. Señor, ayúdanos a ir a la fuente verdadera de misericordia, a nuestro Señor Jesucristo. Misericordia para salvación, el perdón de pecados. Y oramos que tenga misericordia de alguna persona aquí en esta mañana y produzcas en él esta convicción que solo tú puedes dar de pecado y la convicción de que solo Cristo puede perdonar sus pecados. Y reconcilies a alguna persona hoy aquí contigo, Señor, para tu gloria. Y que empiece a vivir una vida a la luz de esta misericordia, buscando agradarte, dándote honra y extendiendo misericordia a los demás. Y Señor, oramos que para nosotros los que somos tus hijos, tu congregación que se reúne en este lugar esta mañana, Señor, crezcamos en misericordia. No solo en recibirla y buscarla, sino en extenderla a los demás. Y sea una misericordia conforme a tu palabra, no a nuestras ideas. Y sea una misericordia conforme al ejemplo de Cristo, el ejemplo perfecto, supremo. Y así apuntemos a Él. Señor, oramos por esta ciudad, tan necesitada. Ten misericordia de esta ciudad, Señor. Salva, Señor, a muchos aquí, en este país, más allá de este país, y mueve a tu pueblo a misericordia para que proclamemos a Cristo y solo a Él, y seamos conocidos no por un nuevo edificio en Eros, sino por nuestro mensaje, Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores. A Él exaltamos y a Él estamos agradecidos. En nombre de Jesús. Amén.